Gracias al Señor por estar aquí como iglesia. No olvidemos que somos un solo cuerpo. Amén. Y en la eternidad estaremos juntos. Bueno, mis hermanos, mantengámonos en pie para la lectura de la palabra que vamos a tratar hoy. Nuestro texto base lo encontramos en Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 31. Dice la bendita palabra de nuestro Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amados hermanos, aún en pie, oremos. Bendito Señor, damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos en esta mañana, sea tu Santo Espíritu guiando a cada uno de los presentes y a cada uno de aquellos que nos ven en esta transmisión. Que seas solamente tú glorificado, que tu nombre brille, porque el que aquí está parado es ciertamente un siervo inútil, que nada sería y nada podría ser sin tu aliento, Señor. Entonces, en esta mañana, esperamos que tú seas glorificado, tu bendita palabra, porque tú eres el único protagonista de esta historia eterna. Así que como iglesia en esta mañana te rogamos, Espíritu Santo, guíanos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, antes de entrar en el sermón, es necesario, mis amados hermanos, que tengamos el contexto de lo que el apóstol Pablo viene enseñando a la iglesia de Éfeso. Y vemos que, así como lo dijimos ahora en la oración, el centro de su mensaje es Cristo. Siempre es Cristo. No hay otro centro en las Escrituras sino Cristo, amada iglesia. Solo Cristo. Él te está pidiendo a estos hermanos, en los versículos antecedentes de este capítulo, que anden como hijos de luz. Eso es lo que el Señor nos pide, que andemos como hijos de luz. Él expresa que es la única forma en cómo podemos agradar al Señor, andando como hijos de luz. ¿Cómo? Siendo imitadores de Cristo, quien es nuestro mayor ejemplo, mis hermanos. Nuestro mayor y más sublime ejemplo es nuestro amado Redentor. ¿Y cómo andó nuestro Redentor? Pues ya lo sabemos por las Escrituras. Obedeció al Padre en todo. No pecó. Eso ya es imposible para nosotros. Pero Él obedeció al Padre en todo y se entregó a sí mismo por cada uno de los suyos, por cada uno de aquellos que el Padre determinó y serían salvos desde antes de la eternidad. ¿Y saben qué, mis amados? No lo merecíamos. No merecíamos esta preciosa obra expiatoria de nuestro amado Cristo. Pero Él lo hizo, y lo hizo por obediencia al Padre. Luego el apóstol Pablo empieza a ser más explícito conforme a los pecados que se estaban dando en esta iglesia de Éfeso. Les recuerda que en otros tiempos estos mismos hermanos pertenecían a las tinieblas.
pero que ahora son la luz del Señor y la sal de la tierra. Además les dice que nada, pero absolutamente nada, está oculto para el Señor. No verá el que hizo el ojo, no escuchará el que hizo el oído. Ahora, sabemos que el apóstol Pablo lo único que estaba persiguiendo con todas estas exhortaciones, que son obviamente en amor, era la santidad de la iglesia, la obediencia a la iglesia. Pero más que eso, en este contexto en el que estamos hablando, vemos que el clima de este capítulo 5, ya el apóstol Pablo empieza a tratar un tema que es esencial para la iglesia. Lo fue esencial para Éfeso y es esencial para todos nosotros hoy día. ¿Y cuál es ese tema? Es un tema que si no lo tratamos en obediencia, terminamos afectando la unidad de la iglesia. Y recuerden, somos un cuerpo, miembros de un cuerpo glorioso, y si se duele un miembro, se duele todo el cuerpo. Así que el apóstol Pablo es totalmente intencional al tomar el tema de hoy, y que lo encontramos en los versículos que hemos leído. Nuestro sermón de hoy se titula de la siguiente manera, iglesia: el amor de Cristo, modelo del esposo cristiano. El amor de Cristo, modelo del esposo cristiano. Y tendremos hoy, con la ayuda de Dios, 3 consideraciones de este texto. La primera: una entrega sin reservas hizo Cristo. La segunda: el propósito del amor de Cristo. Y la tercera: el fruto del amor de Cristo. Entremos enseguida en nuestra primera consideración: una entrega sin reservas. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5, 25. Podemos destacar en esta porción que se nos está hablando de un amor sacrificial y de un amor incondicional. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver por qué hablamos de un amor sacrificial. Miren, Cristo no amó a su iglesia por conveniencia. Por eso decimos que es un amor sacrificial. Él no te amó ni a ti ni a mí porque tú y yo no los mereciéramos, o porque Él iba a recibir una gran recompensa por amarnos a nosotros. Él nos amó por gracia, mis hermanos, por obediencia a su Padre, por ser ese hijo que prefería hacer la voluntad de su Padre que la suya. Por eso es un amor sacrificial. Así debe ser el esposo que es cristiano. Es más, naturalmente, todos los varones deberían ser así. ¿Cuánto más los que profesamos decir que somos seguidores de Cristo? ¿Cuánto más nosotros? Miren, nuestro amado Cristo, Él renunció a sí mismo por el bien de su esposa, la iglesia. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, veamos algo. Cristo lo está demostrando como amando a su iglesia. Nadie tiene más grande amor que esto, dar la vida por sus amigos. Jesús escribió la medida y la calidad de su amor por ellos. Él todo esto lo describió aquí, para usarlo como modelo y cómo deben amarse mutuamente todos los hermanos en la congregación. Es más, nosotros no solamente estamos llamados a amarnos nosotros estamos llamados incluso a amar a aquellos que no nos aman. Porque ¿qué mérito hay en que tú ames a quien te ama? Es fácil amar a quien te ama. El verdadero mérito está en amar a quien no te ama a ti. Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero a nosotros se nos hace únicamente fácil amar al que me cae bien, al que piensa como yo, al que se viste de tal manera, al que tiene tales costumbres,
a ese se me hace fácil. Amar, estimar. Pero ese no es el ejemplo que Cristo nos ha dado, iglesia. Ese no es el ejemplo. Nadie entonces tiene más grande amor que aquel que da la vida por sus amigos. Ahora, yo les pregunto a los varones, ¿acaso no es nuestra esposa más que un amigo? Claro, nuestra esposa es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Entonces, si Cristo nos está poniendo un estándar de que aún la más grande muestra de afecto por un amigo es dar la vida por él, ¿cuánto más por nuestras esposas? Ahora, el dar la vida tiene muchas connotaciones para el sermón de hoy, porque no se trata simplemente de yo crucificarme por mi esposa, morirme por ella. No, se trata del diario vivir con nuestras esposas. Y es que Dios no ha unido a dos angelitos. No. El Señor unió a dos pecadores. Y no los unió para que se separen por cualquier diferencia, hasta que la muerte los separe, dice la Escritura, como en el principio se dijo. Hablaremos más adelante de una excepción, pero esta excepción es simple y llanamente en razón de la dureza del corazón del hombre, porque así no fue al principio. Entonces, mis amados varones, ¿no es nuestra esposa más que un amigo? Mucho más que eso. Ella es quien te conoce realmente como eres tú. Nuestras esposas son quienes nos conocen a nosotros realmente. ¿Saben qué clase de cristianos somos? Porque una cosa es que nosotros como varones pongamos una cara lavada los domingos, porque es el día del Señor y están todos mis hermanos. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo como cristiano en mi casa, en mi hogar? Nuestras esposas lo saben. Nuestros hijos lo saben. Así que nuestras amadas esposas son más que un amigo. Entonces este mandamiento, este gran ejemplo que Cristo ha dado de dar su vida por los amigos, aplica mucho más eficientemente en lo que respecta a nuestras esposas. Muchísimo más. Cuando Juan nos habla de este amor sacrificial en las Escrituras, vemos que nadie puede llevar su amor por un amigo más allá de esto. Porque yo estoy seguro que ¿qué más se puede hacer por un amigo que entregar su vida? Pues más nada. Solamente eso, ¿cierto? Porque tú no vives con tu amigo. Tu amigo no está contigo todos los días. Tu amigo no conoce cuáles son tus deficiencias de carácter. Tu amigo no conoce esas cosas, pero tu esposa sí. Tu esposa sí las conoce. Entonces, vemos que los amigos que Jesús describió en la medida y calidad de su amor por ellos era un amor que trataba a los sirvientes como amigos. El texto históricamente nos quiere decir esto. La relación entre un discípulo y su rabino, cuando Jesucristo lo trata de amigos, en aquella época no se esperaba, o sea, no era normal que un rabino o que un amo tratara de amigo a su esclavo o a quienes eran sus aprendices. Eran simplemente sus aprendices o sus esclavos, pero Cristo rompió todos estos esquemas cuando Él le dio el trato a sus apóstoles inicialmente, que los llamó amigos. Él nos llama amigos a nosotros. En la mentalidad del mundo antiguo, un esclavo podía ser una herramienta útil, confiable, que te generara ganancias, beneficios, pero nunca podía ser considerado como un compañero verdadero. Ahora, es posible que un esclavo y un amigo brindaran una ayuda similar, pero un amigo podía ser un compañero en la hora de una manera que un esclavo nunca podría ser. O sea, la connotación de amigo era un estándar alto en esa época. Pero mis amados hermanos, hoy estamos hablando de nuestras esposas, no de nuestros amigos. Ellas no son esclavas, porque no son nuestras esclavas. Ningún sentido.
Ellas son más que una amiga. Como les dije, son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Estamos unidos a ellas hasta que la muerte nos separe. La Biblia dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Una sola carne. Y esto establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre, ni una mujer y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Y el propósito de esta unión, ¿cuál es? Glorificar a Dios. No hay otro propósito. Glorificar a Dios. La primera mención que tenemos acerca de esta unión gloriosa la tenemos en Génesis 2:24. Dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es una declaración divina la que nosotros acabamos de leer sobre la unión entre el hombre y la mujer, y que está establecida incluso antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre. En el estado de inocencia en que se encontraba Adán y Eva. Por tanto, refleja esta declaración el diseño original de Dios para la humanidad. Ahora, cuando un hombre, iglesia, repudia a su mujer, lo hace solamente en razón de la dureza de su corazón. Porque al principio no fue así, dice el texto. Al principio era como nos acaba de decir Génesis 2:24. El hombre que hace esto lo hace simplemente por la dureza de su corazón. Esta es una verdad que nos cuesta incluso a los hombres aceptar por la dureza de nuestros corazones. Espero que a los creyentes no. ¿Y qué diremos ahora entonces nosotros? Si somos realmente nosotros hijos regenerados, ¿sí lo somos? ¿Sí actuamos como al principio, como dice el texto? Porque déjenme decirle que si tú y yo hemos renacido nuevamente, si ahora hemos sido restaurados por la magnífica obra del Espíritu Santo, deberíamos ser como al principio. Aunque en nosotros exista hoy un pecado remanente, el cual debemos mortificar día a día, pero tenemos las herramientas para hacerlo. No podemos tildarnos y llenarnos de excusas para decir que no, yo aún poseo un pecado remanente y este pecado es el que me hace llegar a estas situaciones. Pues no. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. O sea, no podemos ser impenitentes en nuestros pecados, mi hermano. Cada día tenemos que ir tratando las debilidades que están en nosotros y que Dios, su Santo Espíritu, por su misericordia nos va mostrando. Nosotros debemos rogarle a Dios que nos muestre cada día nuestros pecados ocultos, porque sí que los hay, mi hermano. En estos corazones engañosos tenemos pecados ocultos. Debemos rogarle al Señor que nos muestre día a día para mortificarlos. Cada día. Los que son evidentes, pues creo que debes mortificarlos sin que te lo digan, porque son evidentes. Entonces, sabemos que nosotros podríamos preguntarnos algo, y es lo siguiente: ¿y acaso nos dice la Escritura en Mateo 19, del 8 al 9, lo siguiente? ¿Qué dice la Escritura? Dice: Él les dijo, ella está hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de la dureza del corazón del hombre. Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, oiga, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, miren lo que dice Cristo, mas al principio no fue así. Y sigue diciendo la palabra: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por, aquí está la cláusula que excusa, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada
adultera. Ciertamente, el texto nos está mostrando una cláusula de excepción. Cuando dice, salvo por fornicación. Y vemos, mis amados, que nuestro Redentor es totalmente coherente. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que aquella nación que fue escogida por Dios y que no era la mejor nación, porque recordemos de dónde salió Abraham, de Ur de los Caldeos. Eran los más idólatras que había en ese entonces. Y Abraham no era israelita. Él era un gentil, o quizás peor que un gentil en ese entonces. ¿Qué pasaba repetitivamente con esta nación o pueblo escogido por el Señor? Eran fornicarios, adúlteros. El Señor los rescataba una y otra vez de sus pecados. Los perdonaba, los restauraba y volvían a pecar. El Señor los entregaba a sus enemigos. Nosotros vemos el éxodo, lo que Dios hizo con este pueblo. Vemos el exilio, la época preexílica, posexílica. Todo esto se debe a la infidelidad de esa nación. Y les hago una pregunta. El Señor perdonó, ¿cierto? Pero también disciplinó. Entonces nosotros vemos la coherencia de todo lo que se nos muestra en el Antiguo Testamento como un tipo, y el antitipo perfecto es Cristo cuando nos está diciendo cómo debemos amar a nuestras esposas. Esto aquí está claro, mis hermanos. Dios traía a gran disciplina a ese pueblo fornicario y adúltero. Lo entregaba a otras naciones para que fuesen afligidos en gran manera hasta que entendieran y cayeran de rodillas arrepentidos. Muchos, a otros los mataban. Pero el final de todo esto, ¿cuál era? La restauración de ese pueblo. Porque Dios es fiel a su palabra. Y Él había prometido que de ese pueblo saldría aquella simiente que nos salvó a ti y a mí. Porque ahora no estamos hablando de que Dios escogió a un Israel étnico. No, en Israel, como nación, hay un remanente que es salvo, aquel que ha creído en Cristo por fe. Así como todos nosotros, mis hermanos. Al final vemos algo glorioso, que Dios siempre perdonaba y permitía la restauración. Siempre Dios hacía esto. Leamos nuestras Biblias. Está claro en la Escritura. Clarísimo. Pero Dios no fue vengativo. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su único Hijo. Cuando ya vio que este pueblo definitivamente siempre actuaba para su perdición, Cristo envió a su Hijo, aquel que prometió en Génesis 3:15, protoevangelio. Envió a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, mi hermano. Lo envió en propiciación por los pecados de ese pueblo escogido. Esto lo vemos, que ese pueblo que está a lo largo y extenso de esta tierra. Y es aquí, amada iglesia, en donde nosotros vemos una entrega sin reservas. Un amor sacrificial, sin reservas. Nuestro Salvador, Jesucristo, Él no estimó el ser Dios para despojarse de su estado glorioso, para hacerse carne, para nacer en un pesebre, para no tener dónde recostar su cabeza por alguna recompensa que tú y yo le pudiésemos dar. Él lo hizo por obediencia al Padre. Fijémonos en algo. La causa del repudio es la fornicación, ¿cierto? De acuerdo a como nos lo dice la Escritura. Es la fornicación. Pero ¿qué pasaba al final? ¿Y qué pasó al final con nuestro amado Cristo?
que se ha enviado el rescate y el perdón para restaurar. Pero hoy en día, tristemente, debemos decir que hay muchos que abandonan y repudian por motivos que no son bíblicos. Nada bíblicos. ¿Qué será de todos los que hacen esto? ¿Qué será de ellos? Ahora, sea hombre o mujer, porque hay mujeres que también lo hacen. Hay mujeres que abandonan y repudian a sus esposos por motivos no bíblicos. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será? Ciertamente están violentando el orden legal y moral de Dios. Y esto es serio, mis hermanos. Una cosa es que nosotros violentemos el ordenamiento jurídico de nuestros gobernantes. Pero otra cosa es que violentemos los estándares morales que Dios ha determinado para la eternidad. Esto es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque de Dios nadie escapará. Todos, algún día estaremos frente a Él. Y no habrá ninguna obra que tú y yo hayamos hecho que Dios desconozca. Tenemos un gran oficio como esposos que debemos modelar a Cristo, amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. Gran oficio tenemos, mis hermanos. Entonces vuelvo y pregunto, ¿no son nuestras esposas más que un amigo? Si volvemos al texto, ¿no son ellas más que un amigo? ¿No son acaso ellas carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos? Si las repudias, ¿te repudias tú también? Eso no lo entendemos. Y estás demostrando que tienes ¿qué? Un corazón endurecido. Un corazón endurecido. ¿Por qué? Por el orgullo de tu existencia que ni siquiera te pertenece a ti. ¿Saben una cosa? El conocimiento de la palabra de Dios debe dejar un rasgo distintivo en aquellos que cada día se nutren de ella, en que son más humildes cada día, no más arrogantes. Aquellas personas las cuales Dios les ha dado dones para que lleven su iglesia, los están utilizando equivocada y erróneamente, mis hermanos. Se han dejado gobernar por su ego, por sus propias interpretaciones heréticas. El Señor no dará por inocente al culpable. No lo dará. Y mucho más a aquel a quien le ha confiado su grey. Así que, mis amados hermanos, yo digo esto porque muchos encuentran excusas en los corazones engañosos y tratan a sus esposas de maneras deshonrosas. Cuando ya ven sus arrugas, las menosprecian. Cuando están enfermas, muchos las menosprecian. No las atienden, sino que se convierten ellas en una carga y buscan cualquier excusa y desagradan a Dios, mis hermanos. Y quiero decirles a esos hombres lo siguiente, nuevamente: podrás engañar a quien tú quieras, en esta tierra. Podrás aprovechar tu astucia para encontrar aprobación en otros corazones inadvertidos, pero al juez eterno no lo vas a engañar. A Él no lo vamos a engañar, amada iglesia. Tenemos una gran demanda. Juan Calvino comenta al respecto, dice: el amor del esposo debe ser tal que no busque su propio beneficio, sino el de su esposa, como Cristo no buscó el suyo, sino el de la iglesia. Más acertado no puede ser este comentario de Juan Calvino. Ahora, hemos dicho entonces que es un amor sacrificial. Ahora vamos a decir
Es un amor incondicional. ¿Por qué? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el texto. Cristo amó a su iglesia cuando ella aún era como, era impura y era débil. En ese momento fue cuando Cristo amó a su iglesia, mi hermano. Y saben una cosa, nosotros debemos todos los días hacer evidente nuestra necesidad de Cristo. Miren, mis hermanos, no hay un día en el que tú te levantes de tu cama y ya tú creas que estás bien completo. No, ese es el día más peligroso de tu existencia. Nosotros debemos ser conscientes que, como se decía en la escuela, si hoy estamos aquí, es por la pura misericordia del Señor. Si hoy nosotros respiramos, fue porque Él mantuvo nuestro aliento cuando dormíamos, hermanos. Así que, ¿qué tenemos nosotros que no se nos haya dado? ¿Saben qué sí tenemos que no se nos ha dado por Dios? El pecado. Y la dureza del corazón. Eso sí lo tenemos. Pero si ahora tú y yo somos del Espíritu, renacidos del Espíritu, haremos ¿qué? Las obras del Espíritu. Pero si en nosotros aún permanece el predominio de nuestra carne, pues haremos las obras de la carne. Por sus frutos os conoceréis. El apóstol Pablo nos guía también en este sentido del amor incondicional del que vamos a hablar en Romanos 5:8. Miren lo que nos dijo el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos y perfectos. No. Cristo murió por una iglesia necesitada. Nosotros necesitamos de Cristo para respirar, hermanos. Amados, cuando nuestra actitud para con nuestra esposa está plagada de motivos carnales, solo veremos en ella lo malo. Nos fastidiará todo de ella. No, que ya estoy cansado, tantos años soportando esto y esto otro. ¿Qué no te ha soportado Cristo a ti? ¿Qué no te ha soportado Dios a ti y a mí? No deberíamos estar vivos. Gracias a Dios que nuestro Dios no es como nosotros, mis hermanos. ¿Qué parte del pacto se nos olvida cuando nos casamos? Si ese pacto dice que la amaremos en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, que la muerte nos separe. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre, mis hermanos. Esa es una verdad absoluta en las Escrituras. Ahora, la actitud de todo aquel varón que rechaza y repudia a su esposa, ¿saben qué? Es una muestra de su inmadurez y desconocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque está demostrando orgullo, está demostrando egocentrismo, porque se cree mejor que ella. Aunque a veces al revés. A veces las damas se creen mejor que su esposo. Pero el caso que nos trata hoy es ese. Se cree mejor que ella. ¿Por qué? Miren, tenemos mandamientos claros y expresos de cómo debemos tratarla. Ya hemos leído algunos, ahora vamos a leer lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:7. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. ¿De qué manera? Dando honor a la mujer, miren lo que dice, como vaso más frágil. No está diciendo como vaso frágil, como vaso más frágil. ¿Qué significa vaso más frágil, mi hermano? Ellas necesitan un cuidado y una atención especial de nosotros. Ellas son nuestro complemento. Ellas fueron creadas
de tal manera en que tú y yo como varones debemos entender que nuestros días en esta tierra no pueden estar llenos de felicidad si no están con ella. Y sigue diciendo el texto, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, miren, no tengan estorbo. ¿Sí escucharon? No tengan estorbo. ¿Cuán hipócritas podríamos ser en pensar que el Señor escuchará nuestras oraciones cuando estamos haciendo lo que dicta el corazón engañoso cuando ya quiere repudiar a su esposa? Un autoengaño. Solamente los ignorantes se autoengañan. Si notan, amados hermanos, que aún este tema tan importante, en este tema, nosotros tenemos que modelar a Cristo. Cristo no está en las Escrituras, simplemente para que tú sepas que Él es tu Salvador. Gloria a Dios, porque esa es nuestro mayor regalo por gracia. Pero todo lo que nosotros vemos en las Escrituras es útil ¿para qué? Para instruir, para redarguir, para ser exhortados. Entonces, si Cristo nos ha modelado el amor que debemos tener por nuestras amadas esposas, amando a la iglesia de tal manera que se entregó por ella, ¿cómo debemos modelar nosotros como varones de Dios nuestro hogar, nuestra familia? Si no es amándoles, porque no somos mejores ni superiores a ella. La dignidad que establece aquí el apóstol Pedro cuando leo el texto, nos está indicando que tienen la misma dignidad que nosotros las damas. Que tenemos roles distintos, ok, claro que sí, son roles distintos, pero ostentan la misma dignidad que nosotros. Dios no ama al hombre más por ser hombre, ni a la mujer más por ser mujer. El amor de Dios no es como el nuestro, que discrimina. Juan Calvino, al respecto de este texto, también dijo, del texto del apóstol Pedro, dijo: Pedro manda a los maridos no solo a convivir con sus esposas, sino a hacerlo con prudencia, con moderación y amor, recordando que son compañeras del mismo don de la vida. Tu salvación no vale más que la salvación de tu esposa. Es el mismo don que Dios ha otorgado a ella y a ti. ¿Y cómo creeremos que tendremos comunión con Dios si tratamos mal a vuestras esposas? ¿Cómo podemos engañarnos a nosotros mismos? Pues si podemos engañarnos, sí podemos, nos engañamos a nosotros mismos. Pues sí podemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saben? Cuando nuestra jactancia, cuando nuestro orgullo son mayores que la misericordia y el amor que Dios ha sembrado en nosotros y que debería morar en nosotros y expresarlo a nuestras esposas. Nos autoengañamos, hermanos, pero nos autoengañamos cuando dejamos que esta carne nos domine. Ahí está el peligro. No podemos creer que estamos firmes siempre. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Roguémosle al Señor para que cada día nosotros estemos sumergidos en su palabra y en su voluntad, pero no como una actividad religiosa, sino como un anhelo y un deseo de cumplir la voluntad del Señor, mis hermanos. No que hoy voy a leer la Escritura para agradar al Señor y tú te sientas de manera religiosa, lees 1 o 2 capítulos y dices, bueno, ya cumplí. No, mis hermanos, no se trata de esto. Tu devocional personal, tú debes hacerlo porque tú amas a Dios, porque tienes una necesidad. No sé si lo sienten así. Deben tener una necesidad de ir a la fuente de agua viva todos los días. Esa fuente inagotable, que no está echada en recipientes que se agotan. Es inagotable, mis hermanos. Nuestra necesidad por Cristo debe aumentar cada día que nuestros años aumentan.
porque cada día debemos estar más cerca de Él y no menos cerca, mis hermanos. Bueno, entonces hemos dicho en nuestro primer punto que para modelar el amor de Cristo en nuestros matrimonios debe haber ¿qué? Un amor sacrificial y un amor incondicional. Vayamos a nuestro segundo punto, el propósito del amor de Cristo, la santificación. Versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo no solo amó para salvar, sino para transformar a su iglesia. Del mismo modo, el esposo debe ser instrumento de edificación espiritual para su esposa. Eso tenemos que hacer, modelarlo. Debe quedar claro para nosotros que en primera instancia es Cristo quien obtuvo por gracia la preciosa salvación que se nos ha imputado a nosotros como iglesia. Pero también es necesaria a nosotros como varones ejercer ese rol de sacerdote para santificar cada día más a nuestras esposas. Es nuestra obligación en la casa. ¿Por qué crees que tú eres el sacerdote de tu casa? Porque tú debes dar cuentas al Señor de la vida espiritual de tu esposa y de tus hijos, de todo lo que tenga sujeción en la casa. Miren, aunque ahora, hablando de la santificación, nosotros somos vistos santos a los ojos de Dios, y esto solamente por los méritos de Cristo, no es menos cierto que debemos caminar en medio de un pecado remanente que aún está en nosotros, que aún queda en nosotros, en razón de esta carne que aún nos apresa. Por eso en ocasiones hasta el apóstol Pablo quería repudiar su propia carne, pero a él, no a la esposa. Entonces, en nosotros, mis hermanos, aún hay un remanente pecaminoso. Nosotros estamos en un examen constante en esta tierra. ¿O qué pensábamos? Que Cristo nos iba a salvar y enseguida ya no íbamos para el cielo. No, en esta tierra estamos siendo probados, porque Dios nos prueba, es su derecho hacerlo. Somos hijos, demostrémoslo con el fruto. ¿Cuál fruto? El que nos manda la palabra, obedeciendo la palabra. Como les dije al principio, no podemos excusarnos en que aún moramos en esta carne para seguir haciendo lo que nos da la gana, mis hermanos. No podemos excusarnos en eso, porque ahora tú y yo conocemos la bendita palabra de Dios. Tenemos la herramienta, la única herramienta eficaz para luchar en contra del remanente pecaminoso que aún está en ti y en mí. ¿Sí ven? No tenemos excusas. Tú no vienes los domingos a la iglesia únicamente para escuchar a tu pastor a que les dé un sermón. La idea es que durante toda esa semana cada uno de los presentes estén meditando en lo que Dios le dio al pastor para que ustedes sean alimentados. Meditar en la palabra ante las situaciones adversas de la vida, en todas las cosas de tu vida, en todas las áreas y ámbitos de tu vida. Así es como debemos mortificar nuestros pecados. Así que es una gran tarea la que tenemos. Ahora, quiere decir esto también, que el cuidado de nuestras esposas es primero a través de ¿qué? De un amor que edifica. Un amor que edifica. El esposo, nosotros, no solamente debemos buscar la belleza exterior, no solamente eso, mi hermano, sino primeramente y prevalentemente debemos buscar la santidad de nuestras esposas. ¿Y cómo se santifica nuestra esposa? Con la palabra. No el lavamiento que da la palabra. Miren, Charles Spurgeon dijo
El amor del esposo cristiano no se conforma con proveer pan, sino con alimentar el alma de su esposa con la palabra de Dios. Es entonces responsabilidad de nosotros, los esposos, edificar el alma de nuestras esposas. De hecho, es una responsabilidad establecida por Dios en donde se determina, como ya se los dije, que somos los sacerdotes de nuestro hogar. También debemos ejercitarnos en aplicar esto como un amor que purifica. Cristo usa la palabra como medio de limpieza. El esposo, siendo cabeza espiritual, debe dirigir el hogar en devoción, adoración y pureza. Miren, mis hermanos, les quiero decir que no hay nada más maravilloso, y se lo digo a los varones, que tú conduzcas a tu familia todos los días en un devocional al Señor. No hay nada más fructífero para el hogar de los creyentes que todos los días aparten un tiempo especial para leer y meditar en la palabra del Señor, para orar al Señor, para rogarle misericordia, para dar cuentas entre todos. No hay nada más maravilloso que eso. ¿Cómo crees tú que puedes guiar a tu familia si no los convocas? Aquí estamos convocados en el día del Señor, todos nosotros. Pero no te olvides que no hay iglesias sanas si no hay hogares sanos. No puede haber, es una mentira, es una hipocresía. Entonces, varón que estás aquí, sabes una cosa, esfuérzate más cada día para que seas un verdadero sacerdote en tu casa. Porque es la única manera de santificar a tu esposa y a todos aquellos que están en sujeción en tu casa. Es la única manera. Tú no vas a santificar a tu esposa dándole regalos. No vas a santificar a tu esposa concediéndole todos los deseos que ella tenga. Con la palabra. Tú quieres una mujer sabia en tu hogar. Santifícala. Porque después vas a andar diciendo, no, que esa es una mala mujer, es una impía. La culpa es tuya. Queremos repetir lo que hizo Adán. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Es culpa de los varones cuando una mujer no es lavada por la bendita palabra del Señor. Así que no le echemos la culpa a nuestras esposas. Porque díganme una cosa, ¿qué o quién se puede resistir a la palabra del Señor si es hijo? Ninguno de nosotros. Si tú eres hijo, la palabra del Señor hace lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Así que, miren esta gran obligación que nosotros tenemos. Es que debemos recordar lo que nos dijo el apóstol Pedro ahora. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y cómo podemos vivir sabiamente con nuestras esposas? Pues predicándole la palabra. Miren, la única fuente de sabiduría que edifica nuestras almas está en la voluntad revelada de Dios. No hay otra manera de edificar a nuestras amadas esposas, sino con la palabra del Señor. No hay otra manera, mis hermanos. Pedro aquí dirige su atención hacia las esposas. Ahora indica que también los esposos deben vivir bajo el mismo, escuchen esto, varones, nosotros los varones también debemos vivir bajo el mismo principio de sumisión y humildad. Pero no a nuestras esposas, a Cristo. ¿Cómo le vas a enseñar tú a tu esposa que haga lo que dice la palabra, que se sometan a sus maridos, si tú no estás sometido a Cristo? ¿Con qué autoridad moral vas a hacer eso? No es hipocresía. Tú debes modelar a Cristo sabiamente en tu casa. Es vivir sabiamente con tu esposa. Y créanme que es una tarea difícil, pero debemos hacerla. Yo estoy aquí hoy predicándoles esto, pero yo también me tengo que ejercitar fuertemente
para obedecer estos mandatos. Porque aún estamos, como les dije, en esta carne que nos aprecia. Y no soy mejor que ningún varón de los que está aquí. El único mejor que nosotros es Cristo. Nadie mejor que Él. Nadie mejor que Él. ¿Y cómo vivimos sabiamente? Pero mire, la palabra usada aquí para sabiamente proviene de la raíz griega katagnosis, que quiere decir según conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? Ya se lo dije. Conocimiento de la palabra del Señor. Juan Calvino comenta al respecto, y me gusta traer estas anotaciones que hacen estos referentes para nosotros, y dice lo siguiente: el apóstol manda a que los maridos sean prudentes, a que los maridos gobiernen con discreción, porque la mujer no puede ser tratada con dureza sin que se quebrante la armonía en el hogar. O sea, no es a las patadas. No es que para que vean que tú eres el que manda en la casa. No. Miren, si la Escritura dice a las damas que se sometan a sus esposos, aquí no estamos hablando de machismo, no nos equivoquemos, varones. Cuando nosotros instruimos a nuestras esposas en la palabra, mediante el conocimiento bíblico, tú no tienes que estar diciéndole a tu esposa, sométete porque yo soy el sacerdote. No. Ellas solas se someten en amor. Porque tú la estás tratando y la estás amando como Cristo amó a su iglesia. Nos cuesta entender esto, iglesia. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto machismo hay todavía en nuestra sociedad que nos cuesta entender esto? Y yo no apoyo el feminismo, no se vayan a equivocar tampoco. Pero ¿cuánto nos cuesta modelar a nuestras esposas? O sea, modelar el amor de Cristo para con nuestras esposas. Es que Dios es tan sabio, iglesia, tan sabio. Él ha dicho que ellas son vaso más frágil y nosotros somos sacerdotes. Y Dios sabe que nuestro pecado es querer también demostrar superioridad por género. Pero no, iglesia. Cristo no nos ha mandado eso. Así que debemos dar honor a la mujer como ese vaso más frágil. La metáfora del vaso, que proviene de la palabra raíz griega Zeus, denota algo que es precioso, pero también delicado. Precioso y delicado. Ahora, sepan algo, la fragilidad no implica inferioridad. No. Sino diferente constitución física y emocional, porque nuestras esposas son física y emocionalmente diferentes a nosotros. Si no, solo basta ver cuando estén en sus días. Son totalmente diferentes a nosotros. El honor que se da es el reconocimiento de su dignidad como obra de Dios y compañera en el pacto. Ellas son nuestras compañeras de ese pacto. El hombre que no honra a su esposa deshonra su propia carne. Así de sencillo. El hombre que no honra a su esposa deshonra su propia carne, pues ella es una con él en Cristo. En Cristo. Iglesia, el maltrato, desprecio o negligencia del esposo hacia su esposa interrumpe, nuevamente se los digo, la comunión con Dios. La interrumpe. No escuchará las oraciones quien oprime de aquel que oprime al débil. Dios no las escuchará. No las escuchará. Miren lo que dice Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Un hogar en desarmonía impide la verdadera vida espiritual. La relación matrimonial afecta directamente la relación con el Señor. Directamente. ¿Cómo pretendes tú tener una excelente relación con Dios si no la tienes con tu esposa? ¿Cómo?
Es incoherente. Y créanme que Dios no es incoherente. Nos mirará de lejos. Se alejará de nosotros. Entremos a nuestra tercera consideración. El fruto del amor de Cristo, la unión perfecta. Efesios 5, el 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren, este fruto del que hablaremos en nuestro tercer y final punto es el resultado de la obediencia del hombre cristiano. ¿Cómo? Cuando ya ha emulado a Cristo con su amor para con la iglesia. ¿Por qué el texto nos dice, así también los esposos? ¿Por qué el texto nos dice esto? Pues porque más atrás, en Efesios 5, del 22 al 24, el apóstol Pablo también dio instrucciones a ellas. Ya fueron las instrucciones a ellas, ahora son a los varones. ¿Qué dijo el apóstol? Dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo dio 3 razones para la sumisión de la esposa cristiana a su esposo. Ahora, al dirigirse a los esposos cristianos, Pablo también da 3 razones. ¿Cuáles son? Primero, debemos amar a nuestra esposa de esta manera, porque en eso consiste el amor. Pablo lo indica en Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Segundo, porque debemos amar a nuestras esposas de esta manera. ¿Por qué? Porque la relación entre esposo y esposa tiene un modelo, ya lo sabemos, la relación de Jesús y su iglesia. Pablo indica en esta parte del texto, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo es incisivo. Si ven cómo el apóstol Pablo nos repite cómo debemos amar a nuestras esposas. Nos lo repite de una u otra vez. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dicen todos. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? El apóstol lo expresa así para que el esposo comprenda que no puede separarse de su esposa, mis hermanos. No puedes separarte de tu cuerpo, así que no puedes separarte de tu esposa. Ella es parte de ti, dice el apóstol. Así que recuérdalo siempre, amado hermano. Si te quieres separar de tu esposa o de tu esposo, ambos delante de Dios son una carne inseparable. Y si lo hacen, será única y llanamente por la dureza de vuestros corazones. No hay de otra. El esposo debe comprender que su esposa es parte de sí mismo. No lo sentirá instintivamente, hay que enseñárselo. Por eso es que los apóstoles son tan incisivos en esto, nos lo deben enseñar. Bueno, aquí están las escrituras. Somos creyentes, ¿no? Nos alimentamos de ellas. Leamos, estudiemos las escrituras. Esto significa que para que tú y yo tengamos éxito en nuestras relaciones matrimoniales, debemos reflexionar, debemos comprender las escrituras. El mundo se basa en ideas demasiado románticas de lo que es el amor. El mundo es un romanticismo perdido de lo que es el verdadero amor y el matrimonio. Los sentimientos para el matrimonio. Nunca el mundo logra que una persona reflexione y comprenda realmente el matrimonio. Mis hermanos, ¿cuántos hogares vemos hoy día, según las estadísticas, que se casan y no demoran ni siquiera un año? Porque ella no era lo que yo esperaba, o él no era lo que yo esperaba. Ellos creen que el matrimonio es una luna de miel permanente. No.
Absolutamente no. El amor debe ser intencional. Recuerden que hemos hablado del amor sacrificial de Cristo y que no debemos buscar la belleza externa únicamente de nuestra esposa, porque ciertamente la carne va envejeciendo, los varones vamos perdiendo el cabello y muchas otras cosas, y las damas también van perdiendo su gracia y muchas otras cosas. Así que no es por eso, mis hermanos. Esto no se acaba aquí, hay una eternidad. Hay una eternidad. Aquí no estamos para jugar. Todos nosotros sabemos lo que es descuidar algo. Miren, cuando alguno de nosotros que posea un vehículo le nota una falla, un ruido extraño, va corriendo al taller a arreglarlo, donde el técnico, a que corrija lo que tiene ese carro, esa moto. Esto debe ser aún más cierto para con nuestras esposas. Cuando nosotros notamos que algo está fallando, que vemos en ella alguna deficiencia espiritual, debemos correr a la fuente de la Escritura. Porque así como la moto no tiene la culpa de lo que le está pasando por el sobreuso que tú le estás dando, tampoco nuestra esposa, porque si tú no la estás edificando, no la estás santificando con la palabra, es tu culpa. Ahí está la gran responsabilidad de nosotros. Amados hermanos, el matrimonio definitivamente es una unidad espiritual y emocional. No es una sociedad temporal. Matrimonio no es ir a una notaría y firmar un contrato entre las partes. Es una unión espiritual y que está establecida en Génesis 2:24, como lo vimos al principio. El matrimonio, sin duda, miren, esto es tan delicado que el matrimonio es el reflejo del misterio del Evangelio. El matrimonio es un tipo del amor eterno de Cristo para con su iglesia. Es un tipo acá en la tierra. Cuando el esposo vive conforme al Evangelio, el mundo ve reflejado en él el amor redentor de Cristo para con la iglesia. Tengamos algunas aplicaciones. Primero, el esposo debe amar con entrega, no con exigencia. El liderazgo bíblico es servicio, no es dominio. Es servicio, no dominio. El esposo debe ser el sacerdote espiritual del hogar, conducir en la oración, el estudio y la adoración familiar. Eso es ineludible para nosotros los varones. El esposo debe cuidar y proveer con ternura, no solamente con pan. Así como Cristo cuida de la iglesia, el esposo debe cuidar con amor y paciencia a su esposa. El esposo debe perdonar y soportar. Miren, el perdón es el lenguaje del Evangelio en el matrimonio. El perdón es el lenguaje del Evangelio en el matrimonio. Y vayamos concluyendo. El matrimonio cristiano no se sostiene por emociones, mis hermanos. No se sostiene por emociones, sino por la gracia de Dios. El esposo que contempla a Cristo en el Evangelio aprende a amar como Él ama. ¿Y cómo? Así como Cristo. ¿Cómo amó Cristo? Jamás ha abandonado a su iglesia. ¿Ustedes se pueden imaginar si Cristo nos abandonara? Les hago una pregunta. ¿No hemos dado nosotros suficientes motivos, aún después de haber sido regenerados, para que nos abandone? Sí los hemos dado, ¿cierto? Pero Cristo no nos ha abandonado. Así que el cristiano no abandona a su esposa, mis hermanos. No la abandona, sino que la guía, le sirve y la santifica por medio de la palabra del Señor. Oremos, iglesia. Señor Jesucristo, nuestro bendito, amado Redentor, esposo de la iglesia, oh Señor, en esta mañana
te rogamos que nos enseñes a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Que reflejemos tu sacrificio, que reflejemos tu paciencia, que reflejemos tu ternura, para que nuestros matrimonios sean el espejo del Evangelio, para que el mundo que aún no te conoce vea reflejado en cada hogar el Evangelio de Cristo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén.